Adéntrate a lo desconocido, pues no hay peor pecado el de vivir en la ignorancia y ser ciegos ante el conocimiento que está tan cerca a la palma de la mano. Stratholme fue alguna vez una ciudad hermosa, una de las más importantes ciudades de Lord Aeron y lugar donde se fundó la mano de plata una orden noble de paladines que sirvieron a la Alianza. Pero ahora lo que ves detrás mío es solo fuego y ceniza, producto de una carrera de carniceros. Hoy, amigos míos, veremos el primer encuentro entre el príncipe de Lord Aeron y el demonio Mal'Ganis. Un encuentro que decidirá un destino aún mayor y una antesala ante el peor escenario que sufrirá este reino. Previamente. Llegamos demasiado tarde. Hay que purgar la ciudad entera. ¿Jaina? Lo siento, Arthas. No puedo verte hacer eso. No. ¡Jaina! Le había dado la espalda. El príncipe no se lo podía creer. Durante un largo instante se quedó contemplando fijamente, estupefacto, cómo la silueta de Jaina se perdía en la lejanía. ¿Cómo podía abandonarlo de esa forma? Jaina lo conocía mejor que nadie en el mundo, mejor que incluso él mismo. Jaina siempre lo había entendido. Su mente retrocedió de improviso a la noche en la que se habían convertido en amantes, bañados primero por el resplandor naranja del fuego del hombre de paja, y más tarde por el azul gélido de la luz de luna. Arthas la había abrazado y le había rogado: No reniegues nunca de mí, Jaina. Nunca reniegues de mí, por favor. Nunca lo haré, Arthas. Nunca. Oh, sí. Unas palabras bonitas, susurradas en un momento muy emotivo. Pero ahora, cuando realmente importaba, eso era justo lo que Jaina había hecho. Había renegado de él, lo había traicionado. Maldita sea, si la misma Jaina había admitido que de haberse contagiado, hubiera preferido que la mataran a convertirse en algo que profanase todas las leyes de la naturaleza. Pero ella lo había abandonado a su suerte. Arthas no creía que una puñalada en el estómago doliera más que aquella traición. Entonces un pensamiento cruzó su mente de manera fugaz e intensa. ¿Y si Jaina tiene razón? No, eso era imposible, porque si la tenía, estaba a punto de convertirse en un asesino de masas, y sabía que no lo era. Lo sabía. Meneó la cabeza como para sacudirse el terror que lo aturdía. Se humedeció los labios que se habían secado repentinamente, y tomó aire con fuerza. Algunos hombres se habían marchado con Uther, muchos, demasiados a decir verdad. ¿Sería capaz de tomar la ciudad con los pocos que quedaban? Señor, si me permites Bueno, preferiría que me cortaran en 1000 pedazos a convertirme en un no muerto. Se alzó un murmullo que expresaba aprobación, y el ánimo de Arthas se inflamó, al tiempo que aferraba con fuerza su martillo. Lo que vamos a hacer aquí no es motivo de regocijo, sino consecuencia de una necesidad imperiosa: detener la peste, aquí y ahora, con el menor número de bajas posibles. Los que se encuentran entre estos muros ya están muertos. Nosotros lo sabemos. Ellos todavía no. Y debemos matarlos rápida y limpiamente antes de que la peste lo haga por nosotros. Deben ser asesinados y sus casas han de ser destruidas para que esas moradas no se conviertan en refugio de aquellos a los que ya no podemos salvar. Esta batalla no será memorable ni gloriosa, sino horrenda y dolorosa. Lamento de todo corazón que sea necesaria, pero en lo más hondo de mi ser, sé que tenemos que hacerlo. Por la luz. En respuesta a su grito de batalla, sus hombres rugieron y levantaron sus armas. A continuación, Arthas se giró hacia la puerta, inspiró aire con fuerza y cargó. Acabar con los que ya habían muerto y se habían sublevado fue muy fácil. Eran el enemigo.
ya no eran humanos, sino viles criaturas que una vez habían estado vivas, de modo que aplastarles los cráneos o decapitarlos no suponía mayor dificultad que acabar con una bestia rabiosa. En cuanto a los demás, los habitantes de la ciudad contemplaron a los soldados y a su príncipe, primero confusos y luego llenos de horror. Al principio, la mayoría ni siquiera hizo ademán de ir a por sus armas. Conocían los tabardos que portaban esos hombres, que se suponía que venían a protegerlos y no a matarlos. No alcanzaban a comprender por qué los mataban. El sufrimiento se adueñó del corazón de Arthas en cuanto derribó al primero. Se trataba de un joven, recién pasada la pubertad, que lo miró con unos ojos castaños teñidos de incomprensión y alcanzó a pronunciar: Mi señor, ¿por qué? Antes de que Arthas gritara de angustia por lo que se veía obligado a hacer, antes de aplastar el pecho del muchacho de un martillazo, se percató por un instante de que su martillo ya no irradiaba luz. Quizá la luz también se sentía apenada de que fuera necesario cometer aquella atrocidad. Si bien un sollozo se gestó en su fuero interno, logró contenerlo y refrenarlo, y a continuación se volvió hacia la madre del muchacho. Pensó que pasado un tiempo sería más fácil, pero no fue así. Es más, cada vez se sentía peor. No obstante, Arthas se negaba a dar su brazo a torcer. Además, los hombres lo observaban como ejemplo. Si vacilaba, ellos también vacilarían, y entonces Mal'Ganis habría triunfado. Así que mantuvo su yelmo cerrado para que no pudieran verle el rostro, y él mismo prendió las antorchas que quemaron los edificios repletos de gente que se habían encerrado en su interior. Aquel espectáculo dantesco y los gritos horripilantes no iban a impedir que cumpliera su cometido. Fue todo un alivio que algunos ciudadanos de Stratholme decidieran resistirse, puesto que entonces entró en juego el instinto de autodefensa. Aunque aquellos granjeros no tenían ninguna posibilidad frente a unos soldados profesionales y un paladín excelentemente adiestrado. No obstante, eso mitigó la horrible sensación de que los estaban matando como animales, tal y como lo había descrito Jaina. Te he estado esperando, joven príncipe. Aquella voz resonó en lo más profundo de su mente y sus oídos, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era una voz potente y no había otra forma de describirla: malvada. Lo cual era lógico, pues pertenecía a un señor del terror, o al menos así lo había llamado Kel'Thuzad. Un nombre siniestro para un ser siniestro. Soy Mal'Ganis. Algo similar al júbilo se apoderó de Arthas. Su presencia en ese lugar justificaba sus actos. Mal'Ganis, el responsable de la peste, estaba allí. Y cuando los hombres de Arthas, que también habían escuchado aquella voz, se volvieron en busca de su dueño, las puertas de una casa donde unos ciudadanos se habían escondido se abrieron de par en par, y unos muertos vivientes, cuyos cuerpos refulgían con un fulgor verde y enfermizo, surgieron raudos y veloces de ellas. Como puedes ver, ahora tu pueblo es mío. Y ahora convertiré esta ciudad casa por casa hasta que la llama de la vida se haya apagado. Aquella risa era perturbadora, profunda, cruel y siniestra. ¡No te lo permitiré, Mal'Ganis! Prefiero que estas gentes mueran a mis manos a que sean tus esclavos en la muerte. El señor del terror volvió a reírse y desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Y Arthas regresó al combate al ver que una multitud de no muertos cargaba contra él. Arthas no fue capaz de saber cuánto tiempo les llevó matar a todo ser vivo y muerto de la ciudad. Pero, al fin, lograron completar su atroz misión. El príncipe estaba exhausto
tembloroso y asqueado por el olor a sangre y humo, y por el hedor dulzón del pan contaminado que flotaba en el aire, a pesar de que la panadería era ahora un edificio en llamas. La sangre y el licor cubrían lo que antes había sido una brillante armadura. No obstante, aquello aún no había acabado. El príncipe sabía perfectamente qué iba a suceder a continuación y aguardaba a que ocurriera. Y un instante después llegó su enemigo, que descendió del cielo para posarse sobre el tejado de uno de los pocos edificios que permanecían intactos. Arzas se quedó estupefacto. Esa criatura era enorme. Su piel era de color gris azulado, como si se tratara de piedra que hubiera cobrado vida. Unos cuernos surgían de su cráneo desprovisto de pelo, curvándose hacia adelante y arriba, y dos poderosas alas como las de los murciélagos se extendían a su espalda a modo de sombras con vida propia. Sus piernas, protegidas por placas metálicas adornadas con púas e imágenes perturbadoras de huesos y calaveras, se curvaban hacia atrás y acababan en forma de pezuñas. La luz de sus refulgentes ojos verdes iluminaba unos dientes afilados desnudos, gracias a una sonrisa de desprecio. Arzas levantó la vista y observó a aquella criatura presa del terror e incapaz de creer lo que tenía delante de sus ojos. Había escuchado relatos sobre él. Había visto dibujos en libros antiguos, tanto en la biblioteca de su hogar como en los archivos de Dalaran. Pero contemplar esa cosa tan monstruosa, alzándose amenazante sobre él, bajo un cielo carmesí y negro por el humo y el fuego, era algo totalmente distinto. Un señor del terror era un demonio surgido de las entrañas del mito. No podía ser real. Sin embargo, ahí estaba, delante de él, en toda su espantosa gloria. Un señor del terror. El miedo amenazaba con atenazar a Arzas, que sabía que si dejaba que lo dominara, estaba perdido y moriría a manos de aquel monstruo, sin siquiera luchar. De modo que hizo acopio de toda su férrea voluntad y ahogó ese terror instintivo con otra emoción más positiva: el odio, la furia. Pensó en aquellos que habían caído bajo su martillo, tanto en los muertos como en los vivos, tanto en los necrófagos hambrientos como en las mujeres aterradas y los niños asustados que no entendían que asesinándolos intentaba salvar sus almas. Sus rostros le insuflaron nuevas fuerzas. No podía ser que hubieran muerto en vano. De algún modo, Arzas logró reunir el coraje necesario para mirar a los ojos al demonio, mientras asía con vigor su martillo. Vamos a acabar con esto ahora mismo, Mal'Ganis. Solo tú y yo. Bonitas palabras. Por desgracia para ti, no se acabará aquí. Tu viaje apenas acaba de empezar, joven príncipe. Reúne tus fuerzas y ve a mi encuentro en la tierra ártica de Nordren. En ese lugar saldaremos cuentas. Y en ese lugar te será revelado tu verdadero destino. ¡Maldito seas, Mal'Ganis! ¡Te perseguiré hasta los confines de la tierra si es necesario! ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra! 3 días después, Lady Jaina Proudmoore caminaba por las calles de lo que hasta hace poco había sido una ciudad orgullosa, la gloria del norte de Lord Aeron, que ahora solo podía ser el escenario de una pesadilla. El hedor era insoportable. Se cubrió el rostro con un pañuelo generosamente impregnado de esencia de flor de paz, en un intento por filtrar parte de aquella pestilencia. Pero tan solo tuvo éxito en parte. Fuegos que tendrían que haberse consumido por sí mismos, o haberse abatido, al menos un poco, por falta de combustible, continuaban ardiendo, y las llamas alcanzaban gran altura. Jaina supo así que eran obra de una magia tenebrosa. La fetidez de la putrefacción se mezclaba con el olor acre del humo que le irritaba los ojos y la garganta. Los cuerpos yacían en el lugar donde habían caído, la mayoría de ellos desarmados.
Las lágrimas se acumulaban en los ojos de Jaina y se deslizaban por sus mejillas mientras avanzaba como sumida en un trance, pasando por encima de los hinchados cadáveres con sumo cuidado. Un quejido de angustia se le escapó en cuanto se percató de que Arzas y sus hombres, llevados por una extraña concepción de la compasión, no habían perdonado ni siquiera a los niños. ¿Acaso esos cadáveres que yacían inmóviles y rígidos por la muerte se habrían alzado para atacar a los vivos si Arthas no los hubiera asesinado? Tal vez. Muchos de ellos sí, seguramente. De lo que no cabía ninguna duda era de que el grano había sido distribuido y consumido. Pero, ¿se habían comido todo el grano? La maga nunca lo sabría, y el príncipe tampoco. Jaina, te lo pido por favor, acompáñame. Le había rogado Arthas con un tono de voz apremiante. Pero estaba claro que su mente se hallaba a miles de leguas de distancia. Así que, Jaina, te lo vuelvo a pedir. Acompáñame, por favor.